Ya ahí está. Se me había olvidado la grabación. Y eso dice porque estoy web. ¿Cómo estoy web? Que está usando la aplicación desde el navegador, es lo que decís. Eso no debería, sí. Eso no debería tener, bueno, no sé la verdad de la parte de asistente, no, pero es igual. De hecho, yo uso la aplicación desde el navegador también, en la versión como temporal, es como se llama, una cosa así. Tengo entendido que no debería ser un problema, pero, pero no sé. Igual si no me escuchas, y siempre me pueden decir, ¿verdad? Recuerden que yo puedo subir el volumen, sí, con el complemento. Sí, yo la uso ahí. Buenas noches, nos dice Steven. Muy buenas noches, Steven, bienvenido. Ok, gente, dice Jason, voy a pasarme a ver qué tal. Pero ¿qué pasó, Jason? ¿Todavía no me escuchas bien? ¿Puedo subir más el volumen? Acuérdense que yo tengo una perillita para subir el volumen de micro. Sí, sí, escucho. Ok. Bueno, ahí no sé. Si no te gusta, igual está bien, te pasas. No importa. Pero de yo voy a empezar de una, ¿verdad? Nada más esa advertencia. Ah, es que se corta el audio. Ah, distinto, no. Dice ahí no sabría. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿verdad? Hoy el tema ya serían funciones y subprocesos. Ya hemos practicado vectores, ya hemos practicado matrices, que son los primeros dos como temas grandotes de esta segunda parte del cuatri, entonces hoy tocaría esto. Entonces, ¿qué es un subproceso? Hasta el momento nosotros veníamos trabajando siempre, ¿verdad? Con nuestro algoritmo básico, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿verdad? Íbamos escribiendo líneas y líneas, íbamos siguiendo esa lógica y secuencial, ¿verdad? Línea por línea hasta llegar al final. Una vez que acaba el final, pues ahí acabábamos, ¿verdad? Cada vez que ocupábamos ingresar algún bloque de código que realizara alguna función en nuestro programa, pues lo insertábamos, ¿verdad? Si por ejemplo nosotros acá teníamos al principio dos paras anidados, que estuviéramos trabajando con una matriz o algo así, ¿verdad? Los metíamos acá. Y si luego más abajo ocupábamos volver a trabajar con la misma matriz, agarrábamos la misma estructura y la volvíamos a escribir acá. Quizá aquí en el medio teníamos un par de estructuras diferentes, ¿verdad? No sé, un mientras por ahí. Y así íbamos, ¿verdad? Y luego entonces, si ocupábamos volver a repetir, no sé, esta condición, no, no metí una condición, bueno, digamos que tuviéramos acá una condición de un sí y si no, y luego un mientras que depende del resultado de la condición y si lo ocupamos volver a meter, lo volvíamos a meter, ¿verdad? Entonces, a veces el código se nos hacía un poquillo largo, sencillamente por el hecho de que teníamos que estar repitiendo muchos de los fragmentos de código que ya habíamos metido, que ocupábamos inicializar una matriz dos veces según un valor, que cada vez que llegáramos a imprimir una matriz, entonces teníamos que, pues, volver a poner el bloque de código para imprimir la matriz una segunda vez o hasta una tercera vez y todo. Entonces, los subprocesos y las funciones podríamos considerar, o en general subprocesos, porque en realidad son funciones y procedimientos. Entonces, los subprocesos lo que son como mini algoritmitos, o no necesariamente mini, porque hay algunos que pueden llegar a ser muy largos, solamente que se recomienda que usualmente sean lo más como concisos y directos posible, que cada subproceso tenga una función en específica y no que sean muy mixtos. Pero bueno, son como fragmentos de código aislados del algoritmo principal que yo tengo por aquí afuera, que llegan a ser como asistentes al algoritmo principal. Entonces, una analogía que a mí de hecho me gusta mucho utilizar cuando trabajamos con subprocesos es la idea de, por ejemplo, una empresa donde tenemos un gerente que sea el algoritmo principal, ¿verdad? Que es lo que venimos trabajando desde todo este rato. Hasta el momento hemos trabajado con pequeños negocios donde solamente una persona es dueño de, digámosle. Y los subprocesos llegan a ser como empleados del gerente. Entonces,
el gerente puede estar llamando a uno de sus empleados para que trabaje y realice ciertas funciones que básicamente entonces le quitan trabajo de encima al gerente. Él no tiene que estar cargando con tantos recursos, o en el caso de PSInt, entonces no tiene que estar memorizando tantas variables porque los subprocesos pueden tener sus propias variables aparte, que luego apenas el subproceso termina de hacer su trabajo se destruyen y no quitan memoria y cosas por el estilo. Aparte de que hacen el código mucho más compacto, digamos como por ejemplo, ahora que yo les decía, ¿verdad? Que yo tenga dos paras anidados para trabajar con una matriz y que dentro de lo que yo tenga que hacer con esa matriz, tras de eso tenemos un montón de código. Entonces esto se nos hace enorme. El código llega a ser muchísimo más legible y muchísimo más compacto si yo agarro este bloque enorme de código y lo saco de mi algoritmo principal y lo reemplazo con una simple línea de código que se llame algo como esto. Se vuelve mucho más sencillo y mucho más fácil. O digamos algo por el estilo para que sea más legible, porque por lo general, como todo, uno busca que los subprocesos tengan nombres muy intuibles, como con las variables. Entonces podemos hacer algo como esto. Digamos que el bloque de código lo que haga es multiplicar los números pares de la matriz. Entonces algo así como multiplica pares matriz. Lo hace mucho más legible. Entonces ahora, cada vez que yo vea esta línea de código, yo sé que lo que estoy haciendo es multiplicar todos los pares de dicha matriz. Ahora, claro que esto queda muy al aire, ¿verdad? Tranquilos. Apenas estoy entrando en el tema, les estoy dando una idea de qué es un subproceso. No crean que ya con esto yo asumo que ustedes ya entienden lo que es. Vamos a ver un ejemplo paralelo de una manera un poco más, digámosle, gráfica. Vamos a subir estas figurillas acá. Bueno, primero que todo, un pequeño detalle más. Les dije que los subprocesos se crean fuera del algoritmo principal. Entonces, recuerden que, ¿verdad? Todo algoritmo en PSInt comienza con la palabra clave algoritmo, el título y termina con fin algoritmo, ¿verdad? Eso significa que si yo quiero construir un subproceso, yo lo tengo que hacer fuera de estos dos límites que indican a PSInt cuál es el algoritmo principal. Yo entonces puedo estar creando un subproceso acá arriba o acá abajo. Es indiferente. PSInt siempre va a comenzar por el algoritmo principal. Y cada vez que se llame a un subproceso, PSInt va temporalmente a trasladarse al subproceso que tiene que ejecutar y lo va a ejecutar. Entonces, un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Voy a dejarlo vacío y luego les explico mejor la sintaxis, pero digamos un ejemplo muy sencillo de un subproceso es así. Subproceso, pongámosle ejemplo. Entonces, cada vez que en el algoritmo principal yo llame a ejemplo, PSInt lo que va a hacer es que por cada una de estas líneas donde yo llamo a ejemplo, se traslada a ejemplo, ejecuta lo que sea que haya adentro y luego continúa donde quedó. Vuelve a caer en ejemplo, vuelve a ir a ejemplo, ejecuta y regresa para continuar. Entonces, nosotros podemos tener muchos subprocesos. Eso es lo hermoso del subproceso. Entonces, supongamos que este cuadro de acá es el proceso principal. Yo puedo tener varios acá ejecutándome diferentes cosas. Entonces, supongamos que cada uno de estos rombos es un bloque de código. Entonces, en vez de yo necesariamente tener que repetir este bloque de código muchas veces, como normalmente lo haríamos, yo podría condensar esto y yo podría agarrar estos dos y los meto acá. E incluso los subprocesos se pueden llamar entre sí mismos. Entonces, yo podría estar metiendo entre este y este una llamada a un subproceso. Digamos que la estrella es la llamada a el subproceso.
Y pongámosla así de color rojo. Entonces yo podría comenzar con un bloque de código acá. Llamo a este. Y digamos que este, antes de continuar con el siguiente bloque de código, llama a este otro subproceso. Este subproceso ejecuta todo lo que tiene que hacer, dejémoslo así. Todo lo que tiene que hacer hasta llegar al final. Cuando llega al final, se devuelve el subproceso original que lo llamó, cae en el siguiente bloque de código y una vez que este termina, se devuelve al principal. Entonces, vean que igual el algoritmo siempre continúa con su lógica secuencial. La diferencia es que ahora es una lógica secuencial un poco más lateral y no tan, ¿cómo decirlo? No tan rígida como la que veníamos trabajando hasta el momento. Vean que igual esta misma lógica se mantiene, ¿verdad? Yo voy para abajo, sigo, caigo acá, sigo para abajo, caigo acá, sigo para abajo, sigo para abajo, sigo para abajo, continúo donde quedé, sigo para abajo, continúo donde quedé, sigo para abajo y sigo para abajo, hasta que el algoritmo acaba. Vean que entonces, si yo hubiera querido tener todos estos rombos en el algoritmo principal, yo hubiera tenido que correrlos todos y me hubiera quedado mucho más largo. Pero por utilizar los subprocesos se me vuelve más chiquitito. Entonces es una herramienta de verdad sumamente útil, en especial porque entonces, supongamos que yo me doy cuenta que yo ocupo que este rombo no sea blanco, sino que yo ocupo que este rombo, o todos estos, digámosle, yo ocupaba que fueran de diferentes colores. Entonces, si yo tuviera que invocar este subproceso en diferentes ocasiones, démosle una clave de color un poco más obvia. Digamos que la estrella negra me llama a este subproceso. Vamos a hacerlo negro. Entonces, hagámoslo rojo también. Entonces, vean que, por ejemplo, si yo tuviera estos bloques de código a lo largo de este algoritmo muchas veces, yo tendría que ir modificándolos todos, tendría que ir haciendo un copy-paste muchas veces. Supongamos que estos bloques de código fueran para trabajar una matriz y yo quiero ahora trabajar con una matriz, pero más grande de la que originalmente tenía. Entonces yo tendría que ir modificando todos los bloques de código, buscándolos. Pero como ahora, ¿verdad? De hecho, hagámoslo así. Como ahora, resulta ser que yo lo tengo todo esto empaquetado en un subproceso fácil de llamar, yo ya no tengo que modificar acá y acá y acá, sino que puedo irme al bloque de código del subproceso original, lo modifico, digamos que yo ocupaba que esto más bien fuera verde, opa, ese es el outline. Acá. Modifico uno, no, el outline no, modifico dos, bueno, como sea, y tres. Y solamente con modificar acá desde el algoritmo principal, vean que yo ya modifiqué esos tres por uno, por dos y por tres. Entonces tenemos que los subprocesos hacen el código más legible en primer lugar, más compacto en segundo lugar y muchísimo más fácil de mantener y depurar en tercer lugar. Entonces los subprocesos en realidad son un completo amor, la verdad. Les van a expandir a ustedes las posibilidades de lo que pueden hacer un montón. Vamos a ver qué me han dicho hasta el momento. Miguel me dice, ya vieron su proceso. Estamos viéndolo, Miguel. Ese es el tema de hoy. ¿Cómo se hace con el menú? ¿Cómo con el menú? Si vos querés hacer un subproceso con menú, de ahí es implementar. Hay muchas formas de hacerlo. Puedes implementar un subproceso de menús o puedes implementar una opción por cada menú. Ahora, si lo que me estás preguntando es cómo se hace el menú del proyecto, eso sería darte la respuesta del proyecto y no puedo hacerlo. Jason me dice, la programación en la vida real funciona así, ¿verdad? Sí, ¿no? O sea, sí, pero hay todavía más opciones. Lo bonito de los cursos de programación que van a estar viendo
a lo largo de la carrera. Y con los cursos de programación no me refiero a las progras en sí, aunque también las progras, por supuesto, sino me refiero a todos los cursos en los cuales ustedes ven, aunque sea un poquito de programación, es que cada vez les van a ir dando más herramientas. Entonces, yo personalmente lo he sentido muy bonito porque yo siento que es como que cada vez el foco se hace más grande, como que en un principio ustedes empezaron acá en lo que es la programación estructurada. Entonces luego, ¿verdad? Comienzan a ver la programación a objetos, que es, digamos, orientado a objetos, perdón, que es, digamos, un poco más grande. Oh, no, de hecho, digamos, que comiencen con intro. Entonces todavía es estructurada, pero les enseñan más herramientas, como todo el montón de librerías que hay, o digamos, los bloques de try catch para el manejo de excepciones y cosas así. Y luego comienzan a ver, eh, tiramos esto al fondo. No, no importa. Luego comienzan a ver la programación orientada a objetos, que es una capa todavía más grande. Entonces, digamos como que ustedes van alargando cada vez más el foco y cada vez más el foco y todo construye sobre lo anterior. Entonces, es básicamente como que ustedes les den más opciones y más posibilidades para construir cosas todavía mucho más chivas y no sé, creativas. Entonces, la verdad es que el único ejemplo que a mí se me puede ocurrir, entonces mis disculpas para los que no son de juegos, pero para los que sí son de juegos les va a servir mucho. Mi mejor analogía a esto es como cuando uno comienza a jugar un juego y uno comienza por el tutorial y tiene opciones y habilidades limitadas y luego el universo del juego se va expandiendo cada vez más, le van abriendo uno cada vez más como las áreas o los mapas y las habilidades y los árboles de habilidades y uno entonces cada vez tiene muchas más posibilidades para hacer diferentes tipos de builds y de cosas así con el personaje o con lo que sea que uno esté jugando y de eventualmente uno va llegando al final del juego y uno el juego ni se parece a lo que era al principio, porque uno tiene un montón de posibilidades más de lo que tenía al principio. Con la gran diferencia, sin embargo, de que programación es un juego muy, 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 muy grande. De verdad que uno se da cuenta que uno en este mundo nunca termina de aprender. Uno siempre está aprendiendo cosas nuevas y la verdad es demasiado chévere y demasiado emocionante. Entonces, de hecho, me fui en una tangente, perdón. Pero me emociono mucho cuando solo es que me acuerdo, la verdad, me acuerdo cuando yo iba empezando en lógica y cada vez que descubro algo nuevo y me quedo como wow, las posibilidades con esto son ilimitadas. Miguel me dice, ¿ya vieron matrices? Va a ser otros ejemplos. Matrices estuvimos viendo a lo largo de toda la semana pasada. Hoy no creo que vayamos a ver ejemplos de matrices porque tenemos que comenzar con subprocesos. Eventualmente sí podríamos volver con matrices, pero es que necesitamos cubrir subprocesos también. Entonces, hay que darle, hay que ir paso a paso. Ok. eh, ¿Me entendieron bien? Digámosle las analogías que les acabo de hacer acá gráficamente sobre los subprocesos, sobre cómo funcionan, cuál es la idea detrás de ellos. Jason me dice que sí, ok. ¿Alguien con alguna duda? Recuerden levantarme la mano para yo saber, porque Webex no me dice si alguien está escribiendo. Steven dice, profe, después de subprocesos, ¿qué temas siguen? O ya este es el último. Este es el último, Steven. Ya, ya esto es lo último, último. Digamos que de aquí, la idea por eso es que hoy veamos como lo general de sus procesos y de aquí en adelante básicamente que estaríamos comenzando a practicar como ejemplos mixtos, como de todo. Estaríamos viendo ejemplos que no nos dio chance de ver. Digamos, por ejemplo, hay un ejemplo de vectores muy bonito que a mí me gusta mucho enseñarles, que es de un algoritmo de ordenamiento que se llama el algoritmo burbuja. Pero, de ahí no nos dio chance de verlo la semana de vectores. Entonces, tengo planeado enseñarles ese quizá de hoy en 8. O no, sí, porque el sábado me gustaría que viéramos otro ejemplo ahí grande. Entonces, quizá de hoy en 8 vemos ese. Ok, como nadie me levantó la mano ni me ha dicho nada más,
Voy a continuar por el momento, pero igual recuerden que si alguien tiene alguna otra duda, por favor no se la guarden. A mí para mí no es ningún problema tener que devolverme o lo que sea. Yo para eso estoy aquí, a fin de cuentas. Digamos, yo vengo preparado para explicar mis ejemplos y todo, por, por si acaso no hay dudas específicas. Pero recuerden que a fin de cuentas, estas sesiones son para ustedes y cualquier duda que puedan tener, siempre y cuando, por supuesto, no infrinja las reglas de que no puedo darles las respuestas a los proyectos. Pero bueno. Entonces, esto es un ejemplo muy sencillito de un algoritmo que hace uso de un subproceso. Entonces, vean acá que, esto, hagámoslo así, así más lindo. Vean acá que el algoritmo principal es este de aquí arriba, ¿cierto? Entonces, vean que en el cuerpo del algoritmo, lo único que hay en su cuerpo es esta llamada al subproceso, es decir, está el nombre del subproceso y luego dos paréntesis vacíos. Cuando entonces PSInt caiga en esta línea, que es la única línea de su cuerpo, lo que va a hacer es trasladarse temporalmente a donde sea que se encuentre el subproceso cuyo título o firma sea igual al nombre de su llamada. Entonces, tenemos que el algoritmo se llama, bueno, el subproceso se llama subproceso y no hay nada entre paréntesis. Recuerden que yo les dije a ustedes que en una función como la de azar, lo que colocábamos entre paréntesis se llamaban parámetros. Entonces, podríamos decir que un subproceso como este, que no tiene nada entre sus paréntesis, se llama un subproceso sin parámetros. Entonces, ahorita les explico mejor sobre los parámetros. Como les digo, vamos paso a paso. Vean que caemos acá y lo que hace es trasladarse hasta acá y vemos que ahora el cuerpo del subproceso lo que tiene es una línea de escritura que lo que dice es escribir esto es la llamada a un subproceso. Dicho y hecho, vean que si yo lo ejecuto, psint me escribe esa línea de texto como si estuviera dentro del algoritmo principal, como si fuera un solo algoritmo. Y es porque sí es un solo algoritmo, solamente que está como conectado desde el algoritmo principal hasta la llamada al subproceso. Vean que igual por cada vez que yo tenga la llamada a este subproceso, se me va a ejecutar su cuerpo de instrucciones. Ahí lo llamé 3 veces. Vean que incluso si yo meto esto dentro de un bucle, digamos, vean que ahora lo tengo escrito solo una vez, pero lo tengo dentro de un bucle que se ejecuta 6 veces, desde 0 hasta 5. Entonces, vean que, dicho y hecho, me llamó 6 veces al subproceso, llama subproceso, me escribió por cada una de sus llamadas, esto es la llamada de un subproceso, y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vean que igual, si yo incremento el cuerpo de este subproceso, digamos que en este subproceso yo tengo otra variable i. Y yo ahora en el cuerpo de este subproceso hago un para. Opa. Hagámoslo así para que sea más claro. Vean que ahora se me duplica las líneas en las que yo escribí esa línea. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un poco más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vean qué fue lo que ocurrió acá. Tenemos que llama su proceso, es llamado 6 veces.
una por cada una de las iteraciones en el bucle del algoritmo principal. Pero tenemos que por cada vez que el algoritmo ingresó en el cuerpo del subproceso, llama subproceso, vean que cae en el cuerpo y por cada una de esas veces, cada una de esas llamadas crea su propia variable i de tipo entero y ejecuta la línea de escritura dos veces, porque tenemos que la línea de escritura está dentro de un para aislado que ejecuta y siendo uno hasta 2. Entonces, vean que esencialmente esto es casi como tener dos paras anidados, porque yo aquí estoy llamando al subproceso, como les dije, 6 veces, y por cada una de esas veces, el subproceso ejecuta 2 veces la línea de escritura, dando un total de 6 veces que se escribió. Esto es la llamada a un subproceso. Vean que más interesantemente aún, recuerden que nosotros no podíamos utilizar la misma variable en dos pares anidados, porque si no se nos desordenaba la escritura, porque si no el par interno incrementaba la variable contador y el par externo que también la utilizaba, entonces se le desordenaban los valores. El interno se los toqueteaba y todo quedaba en desorden. Pero vean que yo aquí nombré y aquí lo nombré otra vez. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que como yo les dije, cada uno trabaja con su propia versión de las variables. Eso es como que un gerente tenga en su cabeza una cuenta de 1 hasta 10. Digamos que yo les diga a cada uno de ustedes, vamos a contar de 1 a 10 cada uno. Cada vez que yo diga un número par en voz alta, ustedes cuentan hasta 10. Entonces yo empiezo a contar 1, 2 y ahí ustedes cada uno empieza a contar hasta 10. 3, 4, cada uno empieza a contar nuevamente hasta 10. Pero vean que cada uno de los números míos y cada uno de los números de cada uno de ustedes no se traslapan o no deberían traslaparse, a menos que nos confundamos, con los números de la cuenta del otro. Eso lo que quiere decir, o a lo que quiero llegar con esto, es que a pesar de que tienen el mismo nombre, psint reconoce a esta variable i que yo estoy definiendo acá adentro como una variable diferente a esta que yo tengo en el algoritmo principal. Vean que de hecho, si yo borro la declaración de esta variable i, el algoritmo se me cae y me dice que en la línea 22, esta de acá, la variable i no está definida, a pesar de que yo la definí acá arriba. Vean que de hecho literalmente lo que me dice es, dentro del subproceso llama subproceso, la variable i no está definida. A pesar de que yo la definí acá y la tengo acá. Eso es porque, como les digo, yo la definí aquí para el algoritmo principal, pero para el subproceso y no existe. Y el subproceso no sabe qué es i, a menos que yo explícitamente le diga, defíname una variable y llámela i. Y su i va a ser diferente a esta. Eso, claro, significa también, ¿verdad? O no, más bien al contrario. Eso no significa que yo tenga que definir todas las variables con el mismo nombre. Muchas veces, ¿verdad? Se utilizan variables de diferente nombre. Digamos, yo le pude haber puesto a esta contador mejor, para que yo no me confunda. Y vean que igual funciona. Solamente que, primero que todo, recuerden que yo les dije que muchas veces se utiliza i por convención como nombre a contadores para los paras. Y segundo, es un muy buen ejemplo para que ustedes vean que las variables entre los subprocesos no se comparten. Excepto si la mandamos como parámetro. Y es ahí donde entonces comenzamos a hablar de qué es un parámetro. Ok, les acabo de dar el ejemplo de la cuenta. Pero tenemos que, por ejemplo, volviendo a nuestra metáfora de la empresa, no siempre los empleados trabajan con sus propios recursos. No siempre todos trabajan con sus propios materiales de trabajo. Hay materiales de trabajo en la empresa que se comparten. Hay impresoras que todos usan. Hay documentos que se pasan de un empleado a otro
porque hay ciertos detalles que quizá solamente alguno pueda llenar, o quizá no es que solamente él lo pueda llenar, pero quizá el empleado A le quiera ayudar al empleado B a realizar su trabajo, o quizás sencillamente están haciendo un trabajo en equipo. Quizás somos una empresa informática y estamos todos trabajando en un programa. Eso quiere decir entonces que un segmento de código lo voy a escribir yo y otro lo va a escribir, por ejemplo, Steven. Digamos que seamos compañeros. Entonces, estamos trabajando el mismo código, pero yo trabajo una parte y Steven otra. Entonces, eso quiere decir que sí hay recursos, a pesar de que Steven y yo tenemos nuestros propios recursos, yo tengo mis conocimientos, Steven tiene los de él, a pesar de que puedan ser conocimientos similares y que se llamen igual, nosotros no compartimos un cerebro. Steven tiene la computadora de él y yo tengo mi computadora, pero aún así sí hay recursos que podemos compartir y esos son los parámetros. Entonces, un parámetro es una variable que se puede pasar de un algoritmo maestro, por así decirlo, del algoritmo invocador. Ojo, digo invocador porque recuerden que aquí les puse de ejemplo que un subproceso puede llamar a otro, ¿verdad? Vean que acá tenemos una llamada al subproceso negro del principal, acá tenemos una llamada al subproceso rojo y vean que el subproceso rojo también me llama al subproceso negro. Entonces, un parámetro es un valor o una variable, porque también podemos enviar valores así crudos, que se pasa de un subproceso invocador al subproceso hijo o al subproceso, digámosle, invocado. Entonces, por ejemplo, yo voy a sacar este para de acá y lo que voy a hacer es que le voy a indicar a llama subproceso cuántas veces quiero yo que se esté ejecutando este algoritmo. ¿Ok? O este bucle, digámosle. Entonces, yo hago algo como esto. Entre los paréntesis del nombre del subproceso o la firma, como les dije, usualmente este pedazo de acá se conoce como la firma del subproceso, es decir, el nombre y los parámetros que recibe. Yo coloco una variable para que el subproceso esté recibiendo. A decir, digamos, final. Entonces, vean que sin yo tener que definir final aquí adentro, yo puedo colocar final acá. Y vean que no me tira un error. Es más, si yo tratara de redefinir final, más bien me va a tirar el error. Porque vean que yo ya estoy declarando que final lo va a recibir como argumento. Entonces, esto es decirle al subproceso, usted me va a trabajar con una variable adicional que le va a llegar desde afuera. ¿Qué valor tiene? Usted no sabe. Cada vez que usted lo llamen, a usted le tienen que proporcionar esa variable. Vean que de hecho, por yo haber agregado este pedazo acá, ahora esta línea me está subrayada diciéndome que hay un error. Eso es porque, vean lo que dice PSINT, se esperaban argumentos para el subproceso llamada. Con argumentos se refiere a los parámetros. Por si acaso, ¿verdad? Les voy a decir, se conocen como argumentos o como parámetros. Específicamente hablando, lo que pasa es que los valores que se pasan, digamos, si yo me toca 5, los valores que yo paso desde la llamada al subproceso se conocen como parámetros. Lo que se espera acá es lo que es el argumento. Es decir, la declaración de una variable como parámetro es el argumento y esto es el parámetro. Pero a fin de cuentas son lo mismo. Entonces pueden llamarle parámetros o argumentos. La gente entiende. Pero, ¿verdad? Técnicamente hablando, el parámetro es el valor que se pasa y el argumento es el valor que se recibe, aunque en teoría sean lo mismo. Entonces, vean que dicho y hecho ahora, yo estoy llamando a llama su proceso y le estoy pasando un argumento o un parámetro de valor 5. Eso quiere decir que cuando yo llame a este subproceso,
me va a ejecutar esta línea desde i teniendo un valor de 0 hasta final. ¿Cuál es el valor de final? El subproceso no sabe. El único que sabe es el proceso invocador. En este caso, el algoritmo principal, que le va a pasar un 5. Dicho y hecho, vean que yo ejecuto y ahí está. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero vean qué ocurre. Vamos a agregar aquí un par de espacios para separar. Quizás son muchos. Vean qué ocurre si yo vuelvo a llamar a llama su proceso, pero esta vez le digo que con un parámetro 2. Vean que dicho y hecho, en la siguiente llamada de llama su proceso, ahora se ejecutó desde 0 hasta final teniendo un valor de 2. Entonces, vean que esto nos da un total de 6 y 3, 9 escrituras separadas por dos espacios. Dicho y hecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dos espacios, 7, 8 y 9. ¿Ok? ¿Qué tal vamos? Vamos a ver qué me han dicho. Steven me dice, profe, después de su proceso... bueno, eso ya lo habían visto. Gracias, con muchísimo gusto, Steven. Miguel nos dice, usted no tiene algunos ejemplos de menú con su proceso. Sí, no, Miguel, pero... O sea, sí, y eventualmente vamos a ver algunos que involucran ese detalle más o menos, pero no son como que igual al proyecto. Recuerden que yo no puedo rayar en... O sea, me intento por lo general darles ejemplos generales que se parezcan a, pero no puedo darles la respuesta al proyecto. Igual como les digo, Miguel, en realidad ese proyecto está muy fácil. Si le pones atención, vas a ver, en realidad está es de los más sencillos, la verdad, que yo he visto en lógica para computación. No les están, está redactado muy simple, no les están poniendo nada como muy críptico, les están diciendo muy literalmente qué es lo que tienen que hacer, y es básicamente un juego de matrices. Entonces, pensá en los menús que has hecho hasta el momento, todos los menús que has hecho en los ejemplos anteriores, y es nada más agregarle sus procesos. ¿Podrías explicar lo de funciones? Sí, por supuesto, ya voy a eso. Pero, digamos, en resumen, una función es un subproceso. La diferencia en realidad es un tecnicismo, porque la diferencia es que digamos, hay dos tipos de subprocesos, que son las funciones y los procedimientos. Entonces, nuevamente, ahorita lo voy a explicar mejor, pero para ponértelo rápido y veas que en realidad no es la gran cosota, una función es un subproceso que devuelve un valor y un procedimiento es una función que no devuelve un valor. Ahorita les explico a qué me refiero con eso, pero ve que en realidad la diferencia es un tecnicismo. Si te dicen que tenés que usar funciones, nada más hace mente que lo que tenés que usar es subprocesos. Es eso que estoy explicando acá. Ya ahorita llegamos a la diferencia entre uno y el otro. Por ahorita, lo que les quiero explicar es un detalle adicional con lo que respecta a los argumentos. Eh, o bueno, podría explicarles, la verdad igual, si sigo con argumentos, es que como ya entré en el tema de argumentos. No, ok, ok. Vamos con esto. Y ahorita seguimos con los argumentos. Nada más les voy a agregar un tema final, ¿verdad? ¿Cuántos argumentos y de qué tipos podemos pasar a un subproceso? No hay límite. Yo puedo aquí seguir metiendo variables. I, J, palabra, no, carácter está ocupado. Letra, ejemplo. Vean que yo aquí puedo seguir metiendo. Bueno, y no puedo porque ya está definido ahí adentro. La única o el único problema, ¿verdad?, que tenemos acá es que por cada uno de estos argumentos, vean que yo voy a tener que meterlo acá en llama su proceso. Eso quiere decir que si aquí yo tengo para esta función
o bueno, para este subproceso 1, 2, 3, 4 y 5, yo voy a tener que pasar aquí arriba 5 parámetros. Otro detalle adicional, vean que yo acá estoy poniendo este montón de variables y vean que final la pasé como un tipo entero, la estoy usando como un tipo entero. Vean que J implica un entero, pero palabra y letra implican que son o de carácter o de cadena. Y ejemplo no sabemos de qué es. Entonces, PSINT tiene esa peculiaridad que no es necesario declarar los tipos de los argumentos. ¿Ok? En lenguajes de computación reales, que van a ver más adelante, como C++ y todo eso, sí hay que especificar. Digamos, yo tendría acá que poner que esto es un entero, yo tendría acá que poner que esto también es un entero, para que el lenguaje sepa de qué tipo es cada variable que está recibiendo. PSINT no. Eso quiere decir que esto se presta para errores, porque vean que tal y como yo estoy usando acá como entero final, yo puedo utilizar acá final para asignarle una cadena. Entonces, si yo borro esto, porque ya ahí yo ya tenía implícito que final era de tipo entero, vean que yo lo único que hice fue borrar el uso de final como una variable de tipo entero. Y solamente con hacer eso, ya PSINT me dice que sí, que está bien. Porque su proceso no sabe, bueno, a menos que lo ejecute, pero su proceso no sabe de qué tipo es final. Entonces, depende de nosotros en PSINT estar muy consciente y muy seguro de qué tipo va a ser cada argumento y qué uso le vamos a dar. Porque vean que, por ejemplo, acá PSINT no me está tirando ni un solo error, a pesar de que hay una discrepancia. Al final acá yo le estoy asignando un valor de tipo cadena. Pero acá arriba yo le estoy pasando a final un valor de tipo entero. Entonces, vean que no hay error acá hasta que yo llego y lo ejecuto. Y donde yo llego y lo ejecuto, PSINT me dice, mira, no coinciden los tipos. Entonces es algo, ¿verdad? Con lo que tienen que tener mucho, mucho, mucho cuidado. ¿Ok? ¿Sí me van entendiendo hasta el momento? Antes de pasar a la diferencia entre los dos tipos de subprocesos. Si hay alguna duda, recuerden levantarme la mano para yo saber. Ok. Vamos a ir continuando entonces. No, Jason dice un caso más típico. ¿Un caso más típico qué cosa, Jason? De ejemplo, ahorita, digamos, con lo que respecta a funciones y subprocesos, ahorita vamos a ver casos más típicos, pero sí quiero estar seguro de que me entendiste esto, para entender el uso de final. Ok, okay. Y es que este ejemplo, bueno, sí, veamos este. Vamos a este y ahorita pasamos a los otros temas. Este es un ejemplo que lo que hace es calcular el factorial a partir de un subproceso. Entonces, si no me equivoco, yo tengo otro ejemplo que calculaba el factorial. No recuerdo si lo vi con ustedes o si este cuatri no lo vimos. Pero en caso de que lo hayamos visto, o bueno, no, en caso más bien de que no lo hayamos visto, yo lo que hacía era calcular el factorial a partir del uso de los bucles. Entonces el código se hacía un poquillo largo. Vean que acá en el algoritmo principal, yo lo único que hago es definir num como entero y le pregunto al usuario, digite el número al cual calcular el factorial. Entonces, vean que lee la respuesta como num y acá tenemos una instrucción muy sencilla de leer que lo que dice es calc factorial de num. Ahora, ¿qué ocurre? Num es un parámetro. Vean que num yo se lo tiro a la función calc factorial como parámetro. Entonces, esto es como que
el ejemplo subproceso, que es el algoritmo principal, el gerente llama a su empleado calc factorial y le dice, hey, necesito que me calcule, necesito que me realice su función a partir de este documento que le voy a pasar. Necesito que me llene ese documento o necesito que me genere un reporte a partir de estos resultados que le estoy enviando. Entonces, le pasamos el número que leímos del usuario a calc factorial. Vean que calc factorial recibe num bajo el nombre de x. Eso quiere decir, vean que acá el argumento tiene un nombre diferente, pero eso no afecta en nada, porque el que yo nombre un argumento en calc factorial, en su firma, lo único que le dice a calc factorial es, usted va a trabajar con este argumento que yo le voy a dar. ¿Qué valor tiene? Usted no sabe. ¿Cuál es el nombre real del argumento? Usted tampoco sabe. Usted nada más sepa que hay un argumento X que yo le voy a dar. Ese argumento X, acá en el código original, vemos que es num, pero es num porque yo lo escribí de esa forma. Yo podría meter 5 o yo podría meter una variable que se llamara num2 o num3. Lo que pasa es que no las tengo definidas, solamente tengo definido num. Pero entonces vean que la secuencia lógica es la misma. Yo le pido el usuario un número, cualquier número que su usuario me meta va a ingresar en num y luego yo agarro num y se lo tiro a calc factorial. Calc factorial agarra ese valor y lo entiende como x o lo mete dentro de su variable llamada x. Es como decir que yo tenga un objeto metido en una caja y entonces luego yo se lo paso a JSON y le digo, tome, trabájeme con esto. Entonces yo lo saco de mi caja num y JSON lo mete en su caja X. Entonces, JSON se lleva su caja X y vean que es el mismo valor, es el mismo número, solamente que lo pasamos de una caja a la otra para que JSON trabajara en su caja. Como enviar un correo electrónico con una foto. Entonces pasó de mi computadora a la computadora de alguno de ustedes. Entonces, vean que en el cuerpo de calc factorial se define la variable factorial e inicio, las dos como reales. Factorial lo inicializamos en 1. Y luego dice, para inicio, teniendo un valor de 1 hasta x, que es el parámetro recibido, con paso 1, hacer factorial obtiene su valor inicial multiplicado por inicio. Entonces, vean que es el mismo cálculo de factorial, porque recuerden que el cálculo de factorial era multiplicaciones sucesivas hasta llegar al número. Digamos, el factorial de 3 es 1 por 2 por 3. El factorial de 5 es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Entonces, vean que eso es lo que estamos haciendo. Si x es 5, me va a comenzar en 1, multiplicando desde 1 por cada uno de los incrementos hasta llegar a 5. Entonces, 1 por 1, luego el resultado de eso por 2 porque inicio aumenta, por 3 porque inicio vuelve a aumentar, por 4 porque inicio vuelve a aumentar, por 5 porque inicio vuelve a aumentar y en el siguiente paso inicio va a ser 6 que ya excede a x, que era el valor que queríamos calcular el factorial y entonces esto ya no se ejecuta, salimos del para y escribimos el factorial de x, que depende de la invocación, es factorial, que es el acumulador donde estuvimos guardando los cálculos de las multiplicaciones sucesivas. Ven que dicho y hecho, si yo calculo esto, factorial de 5, dice que es 120. Si yo saco mi calculadora, que yo no sé por qué se me glitchea, ahí está, y hago 1 por 2 por 3 por 4 por 5, 120. Nuevamente, como les digo, vean que el factorial depende del número que le tiramos. Si yo en vez de mandarle num le tiro otro, como 10, el cálculo de factorial cambia. 2, el cálculo de factorial cambia. 8, 40.320. Vean que de la misma manera, si yo regreso con num, me da el factorial de 5. Pero si yo cambio el valor que num tiene, como a 8, obtenemos otra vez 40.320. A ver, Jason nos dice, ok, entonces no importa el nombre o el valor en el paréntesis, solo la posición en caso de usar varios.
Exactamente, de hecho, eso fue algo que se me fue a explicarles. Sumamente importante la posición, porque factorial, bueno, factorial no, los subprocesos conciben cada parámetro a recibir según su orden. Entonces, si aparte de X yo tuviera un Y, digamos que Y en este caso va a ser 1, y digamos que Y va a ser el valor que me va a inicializar a factorial, ¿verdad? Vean que si yo ejecuto esto y calculo el factorial de 5, me da el valor correcto, pero es muy diferente a si yo invierto los parámetros y le hubiera tirado num como lo que él espera como y le tiro 1 como lo que él espera como x. Y vean que ahora se me desarmó el asunto porque ahora lo que hizo fue que recibió a 1 en x y a 5 en y. Eso quiere decir que factorial me lo inició en 5 y a x me lo inició en 1. Eso quiere decir que esto se me desarmó y aquí me reportó los valores al revés. Lo otro que es importante que sí les estaba explicando es el tipo de valores, que como les digo, recuerden que uno no puede utilizar una cadena donde hay una variable de tipo entero, pero vean que psint no define de qué tipo van a ser los parámetros en un subproceso. Vean que calc factorial no sabe de qué tipo es x. Él asume implícitamente que va a ser un tipo entero porque vean que yo aquí lo estoy usando como un entero. Recuerden que en un para yo no puedo meter el dígito 1. Aquí me tira error. O el dígito 5. Perdón, 5. Lo único que puedo meter es el valor entero 5. Recuerden que igual pasaba cuando yo utilizaba variables. X acá tiene que ser un entero porque yo lo estoy usando como un tipo entero. Pero vean que si yo acá le tiro el dígito 5, psint no detecta el error porque el algoritmo principal no sabe qué valor tiene que enviar, él nada más sabe que tiene que enviar un valor y el algoritmo y el subproceso no sabe qué valor tiene que recibir, él nada más sabe que recibe un valor con el cual tiene que utilizarlo en el para. Entonces, el error no se va a detectar hasta que yo lo ejecute. Opa, qué curioso, porque vean que no solamente en el otro caso sí me detectó el error, acá no es que no me esté detectando el error, pero vean que ni siquiera me está ejecutando bien, qué raro. Bueno, ven, acabamos de descubrir un error de lógica, un comportamiento extraño de psint. ¿Será que lo que me está pasando es el valor en axi? Bueno, igual, si tiro una F, digamos. Ah, no, nada más no me está ejecutando el para. Qué vacilón. Bueno, pero ven, entonces vean que X me lo escribe acá como si fuera una cadena. Pero nada más. De la misma manera, si yo tuviera varios parámetros de diferente tipo, digamos que yo tuviera acá X y tengo palabra, y palabra se supone que le voy a asignar un valor de tipo cadena y lo voy a escribir acá, pongámosle fin. Yo no debo invertir esto, o de hecho no, metámoslo así. Que yo quiero escribir fin al final. Entonces ahí está. Pero si yo invierto esto y yo a esto le tiro num y a esto le tiro fin, vean que ahora se me desordenó completamente el asunto, porque acá X lo recibió como una cadena y num
lo envió a lo que se suponía que tenía que ser una cadena según la lógica del algoritmo. Me parece muy curioso que no se me haya caído. Debió haberse caído. Pero igual, aunque no se cayó, vean que la lógica del algoritmo se desarma completamente. Ahora me está diciendo que el factorial de fin es 1 y me escribe 5 al final. ¿Ok? Juan José nos dice, ¿tiene algún límite para recibir parámetros? No hay límite. Yo puedo meter tantos parámetros como yo quiera. Pero, ¿verdad? Hace de cuenta, Juan José, lo incómodo que sería trabajar con un subproceso que reciba todo este montón de parámetros. Porque eso significa que vas a tener que enviarle todo este montón de valores para poder invocarlo. Porque ve que acá no me deja invocarlo hasta que yo haya metido todo ese montón de valores. Entonces, además que no es muy práctico. Si vos tenés que trabajar con un algoritmo que trabaje, perdón, con un subproceso que utilice todo este montón de subprocesos, perdón, que utilice todo este montón de parámetros, quizá no ocupes ese subproceso. Quizá más bien sería mejor, quizá es que tenés un subproceso muy grande que hace muchas cosas y es mejor que lo dividas en diferentes tareas. Es decir, que lo dividas en diferentes subprocesos. Entonces, que tengas un subproceso que trabaje de aquí hasta acá y otro que trabaje de aquí hasta acá y el siguiente de aquí hasta acá y así por el estilo. Juan José nos dice gracias, con muchísimo gusto, Juan José. Nuevamente, ¿verdad? No es como que tener un subproceso con ese montón de parámetros esté mal. No crean que les estoy diciendo que eso sea malo en sí, solamente que es un poco incómodo y engorroso. O sea, trabajar con digamos que trabajar con un subproceso con tantos algoritmos, con tantos parámetros, perdón, pues elimina el punto de utilizar subprocesos, porque el punto de utilizar subprocesos es simplificar el código, que sea más chiquitito, que sea más depurable, que sea más fácil de utilizar. Vean lo sencillo que es este subproceso, bueno, este algoritmo en general, perdón. Así de fácil y sencillo. Lo bonito que es de leer y lo compacto que es. Si tuviéramos ese montón de variables, como les digo, no es que esté mal, pero se pierde el punto. Pero no es práctico, nos dice Juan José exactamente. No es como lo más práctico. ¿Ok? ¿Qué tal vamos hasta el momento? ¿Vamos bien? Juan José nos dice que perfecto, excelente. Recuerden si alguien tiene una duda, levantarme la mano para yo saber. Ok, ok. Vamos a continuar entonces por el momento. Eh, ok, a petición de Miguel, creo que había sido, ¿verdad? Sí. Diferencias entre un subproceso, perdón, entre un procedimiento o una función. ¿O qué es una función en el tema de subprocesos? Okay. Vamos a hacer acá un pequeño paréntesis. Ahorita volvemos con el tema de los parámetros, porque hay todavía un poquito más de cosas que les tengo que decir con respecto a ese tema. Existe, ¿verdad? Los subprocesos, como ya vimos, que son, por así decirlo, descrito en resumen, un fragmento de código invocable fuera del algoritmo principal. Pongámoslo así. ¿Okay? Pero resulta ser que se puede categorizar los subprocesos en dos tipos de subprocesos. Entonces, vamos a meter acá dos flechas, una para acá y una para acá. ¿Okay? Entonces,
tenemos los procedimientos que son como el subproceso que acabamos de ver acá. Los procedimientos son fragmentos de código ejecutables que no devuelven ningún valor a su invocador como, digámosle, reporte. Por otro lado están las funciones, que podríamos decir que son fragmentos de código, también ejecutables, que sí devuelven un valor al final de su ejecución a su invocador como reporte. ¿Ok? Entonces, ¿qué es o qué significa que devuelven un valor? Ahorita se los voy a demostrar mejor. Pero, en esencia, o en lo que se refiere a la teoría, esa es la diferencia entre un procedimiento y una función. Vean que los dos son subprocesos. Los dos son fragmentos de código ejecutables que están fuera del algoritmo principal. Son como islas de código aislado, valga la redundancia. Pero la diferencia es que un procedimiento no devuelve ningún valor y una función sí devuelve un valor. Ahora, ¿qué significa que devuelve un valor? Vamos a verlo. Vean que este ejemplo que habíamos visto acá, ¿verdad? El primero que vimos, escribe una línea de texto en pantalla, pero no devuelve ningún valor. ¿Qué significa que no devuelva ningún valor? Lo que significa es que vean que este código, cuando yo lo llamo desde el algoritmo principal, esto no se transforma, por así decirlo, en ningún valor. Digamos, yo no puedo hacer algo como esto. Yo no puedo. Tampoco. ¿Por qué? Porque esto es un fragmento de código aislado, pero vean que no hay ningún valor. Cuando este subproceso llega al final, luego de que escribe su línea de texto y llega al fin de su subproceso, de su ejecución, no hay ningún valor de, entre comillas, reporte que le vaya a devolver al algoritmo principal. Entonces, esto es como que el gerente algoritmo principal llama a su empleado su proceso y le diga, vaya y me recibe, no sé, vaya y me atiende al cliente que tenemos en la entrada. Entonces él va, llega y le habla al cliente y le dice, hola cliente, no sé qué, venga, le voy a ayudar y no sé qué. Pero luego de ejecutar su trabajo, él no va y le da un reporte al jefe diciéndole qué tan bien le fue con el cliente, sino que él nada más va, llega, hace lo que tiene que hacer y ya acaba, continúa con su vida. ¿Ok? Pero hay funciones o más bien hay subprocesos que son funciones que esas sí devuelven un valor. Por ejemplo, ¿recuerdan la función azar que está integrada en psint? Azar es una función. Vean esto. Yo llamo a su proceso, lo puedo llamar acá solo, ¿verdad? Yo puedo nada más llama a su proceso sin asignar ningún valor, porque como ya establecimos, no devuelve ningún valor. Pero si yo llamo a la función azar, no puedo. Si yo trato de ejecutar esto, me tira un error, porque psint cae en azar. No sabemos cuál es el bloque de código de azar o cuál es el cuerpo de azar, porque azar es una función integrada ya en psint. Psint la tiene por ahí en algún archivo. Entonces,
No sabemos qué bloque de código hay, pero sabemos que cada vez que yo llamo azar, entramos en un bloque de código donde azar nos devuelve un valor aleatorio según este parámetro. Ahora azar tiene un poco más sentido, ¿verdad? Considerando lo que hemos visto. Pero vean que yo no lo puedo llamar solo, porque cuando azar me devuelva ese valor aleatorio que le estamos pidiendo, psint ya no sabe qué hacer con ese número entero, porque yo no lo estoy asignando, no lo estoy escribiendo, no estoy haciendo nada. Pero si yo hago esto, ahora ese valor aleatorio que yo obtengo como reporte del empleado azar, del subproceso azar, se lo asigno ahí. Por eso es que yo no puedo hacer lo mismo con llama subproceso, porque llama subproceso es un procedimiento. Entonces no devuelve un valor. ¿Qué tal vamos hasta el momento? ¿Sí me entienden la diferencia entre un subproceso y una función? Ahorita les enseño cuál es la sintaxis de la función. Por el momento quiero estar seguro de que van todos conmigo. Juan José me dice que sí, ok, excelente. ¿Alguien que no le haya quedado muy claro o que tenga alguna duda? Recuerden, como siempre, levantarme la mano. Miguel me dice, ¿podría explicar rápido? Sí, por supuesto, Miguel. Ok, hay dos tipos. De hecho, volvamos acá. Los subprocesos, todos son subprocesos. Vean que todos son fragmentos de código aislados de el algoritmo principal o de uno del otro. Vean que llama subproceso, el cuerpo está acá, el cuerpo de llama subproceso no está en la función, no, perdón, no está en el algoritmo principal. De la misma manera, el cuerpo de azar tampoco está aquí adentro y de la misma manera el cuerpo de azar tampoco está dentro de llama subproceso. Son islas aisladas, valga la redundancia, de fragmentos de código. Pero vean que estos dos, a pesar de que los dos son subprocesos, son diferentes. Esto es un procedimiento porque no regresa un valor. Él ejecuta una línea de código. Incluso puede recibir parámetros. Yo podría asignar un parámetro palabra. Digamos, entonces él puede recibir parámetros también. Los dos pueden recibir parámetros, pero llama su proceso, imprime. Puede imprimir o no, pero no devuelve ningún valor. Vean que cuando él acaba, él no reporta ningún valor a el algoritmo principal. Azar, por otro lado, sí devuelve un valor. En el caso de azar, sabemos que azar lo que hace es devolver un valor aleatorio. Digamos, por ejemplo, hagamos nuestra propia función de una vez. Función, pongámosle retorno, devuelve y no al revés. Ahorita les explico qué estoy haciendo acá. No, concatenando era. Yo cambiamos el nombre de esto.
Pongámosle frase. ¿Ok? Entonces, vean que ahora yo definí mi propia función. Nuevamente, ahorita les explico la sintaxis. Pero vean que entonces, por así decirlo, concatenando lo que hace es concatenar o unir esta frase que yo escribí acá, frase a concatenar, dos puntos, y la que yo le mando. En este caso le mandé ejemplo. Entonces, vean qué palabra obtiene lo que sea que haya dentro de concatenando más el parámetro que le envié. Porque así la definí yo, ¿verdad? Eso no quiere decir que todas las funciones hagan lo mismo. Vean que azar no hacía lo mismo. Vean que cuando yo escriba palabra al final, acá está. Vean que yo escribí palabra en el algoritmo principal. Vean que a palabra yo le asigné el valor que me retornó la función concatenando. Es más, vean que si yo escribo, por ejemplo, vamos a hacer unas líneas de separación primero que todo. Vemos esto. Vean que palabra en un principio me lo inicialicé como esas líneas vacías, ¿verdad? Vamos a separarla. Ahí están las líneas vacías. Luego llamamos a llama su proceso, que lo que hace es imprimirme las dos líneas desde su cuerpo. Y luego tenemos una impresión más de palabra aquí abajo, pero con su valor modificado por el resultado de la función. Vean que es muy diferente la impresión de palabra aquí abajo que la impresión de palabra aquí arriba. Entonces, esa es la diferencia entre un subproceso y un procedimiento. Perdón, entre una función y un procedimiento. Los dos son subprocesos, porque los dos son bloques de código aislado que pueden recibir parámetros. Pero una función retorna un valor para que el algoritmo principal pueda trabajar con ese valor. Mientras que por otro lado, un procedimiento no retorna ningún valor. ¿Ok? Vean que yo acá procedimiento lo llamé solo. No le asigné ningún valor de retorno a nadie porque no retorna nada. Mientras que concatenando, que es una función, sí lo hace. ¿Ok? Vamos a ver. Miguel, espero te haya quedado claro. Si no, me decís, ¿verdad? Jason me dice, ¿se pueden compartir variables entre el algoritmo principal y una función o su proceso? Eso es ahorita lo que vamos. Vean que hasta el momento hemos visto que más o menos sí, porque vean que yo estoy enviando acá parámetros, ¿verdad? Pero hay maneras especiales de enviar un parámetro. Ese es el siguiente tema que vamos a tocar. Y muy probablemente la última media hora de la clase se nos va a ir en eso. Pero por el momento, definamos la diferencia entre un subproceso, perdón, entre los dos tipos de subprocesos, un procedimiento y una función. ¿Qué tal? ¿Sí les quedó claro? Miguel, ¿sí te quedó claro? Jason me dice, sí lo entiendo. Excelente, Jason. Juan José me dice que muy claro. Miguel, ¿cómo estamos? Bueno, no sé si es que me estás escribiendo. Me dice qué significa concatenando. Concatenando, bueno, aquí tenemos que considerar dos cosas. La primera es, concatenando es el nombre que yo le puse a mi función, ¿verdad? Yo lo hubiera podido poner cualquier nombre. Yo lo hubiera podido poner ast, que siempre y cuando el nombre de la función sea ast, me va a funcionar igual, ¿verdad? Entonces, no creas que el hecho de que se llame concatenando es relevante para la ejecución del algoritmo. Es relevante para mí como programador porque yo sé lo que es concatenar. Ahora, ¿qué es concatenar? Concatenar es como la unión
o esa es mi definición informal, es como la unión de dos cadenas. Es como una función. De hecho, busquemos una definición formal. Computer programming, string concatenation of the operation of union characters. ¿Ves? Sí, acá me está diciendo es the operation of union character strings end to end. Entonces, esto traducido es que la concatenación en los lenguajes de computación lo que es la unión de caracteres en una cadena desde un principio a fin. Entonces, básicamente lo que yo estoy haciendo acá, digamos como por ejemplo, mira, no cambié esto. Acá yo te puedo escribir palabra sin saltar y una nueva línea, o no, pongámosle palabra, pongámosle frase completa. Entonces, como yo le digo sin saltar, PSInt lo que hace es que me escribe las dos líneas de impresión por separado, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Pareciera como que están unidas, pero en realidad no. Estas son dos frases aparte. Esta es la palabra frase, espacio, y esta es esta es la cadena completa. Concatenar es que yo haga esto. Ahora, esto es una sola cadena de caracteres. Frase, espacio, completa, que fueron concatenadas. Entonces, la concatenación es la acción de fusionar, por así decirlo, dos cadenas. Por eso es que yo a mi función, esta de acá, no, esta, le puse concatenando, porque lo que estoy haciendo es básicamente concatenar esta cadena que le estoy enviando a la cadena que él tiene aquí adentro. ¿Sí me entendiste? Miguel. Bueno, no sé si es que me estás escribiendo otra duda o... Qué lástima que Webex de verdad no me diga si me están escribiendo o no. Bueno, entonces en estos momentos me quedo con la intriga si... Miguel, sí, sí entendiste, sí. Bueno, eh, como no sé si... Bueno, si me estás escribiendo, porfa, levántame la mano para yo saber, o ponerme acá como una carilla o algo. Eh, por el momento voy a avanzar, pero voy a estar poniendo atención por si acaso me hiciera que me estabas escribiendo algo más y regreso con vos. Pero por el momento voy a avanzar entonces ya a lo siguiente que les dije, que les iba a explicar, qué es la forma de pasar parámetros. ¿Okay? Entonces, hay básicamente tres formas de declarar un parámetro y entre ellas
son dos formas diferentes de pasarlo. A lo que me refiero con esto es, básicamente entiéndalo de esta manera. Hay dos formas de pasar un parámetro de un proceso a otro. Esa tercera forma que les dije lo que es básicamente el parámetro nulo, que el parámetro nulo significa esto que teníamos acá originalmente. Esto, parámetro, la tercera forma. Entonces, para que se hagan la idea de que básicamente son dos, pero me gusta considerar, me gusta siempre explicarlo como una tercera forma por el hecho de que hay lenguajes de computación como PSINT, perdón, como C++ en los que sí tienen que especificar eso. Pero un parámetro nulo lo que es esto, que no hay parámetros, que el subproceso, sea una función o un procedimiento, no necesita un parámetro para su invocación, en cuyo caso vean que entonces yo de hecho no puedo mandar un parámetro. Si yo trato de enviar un parámetro, PSINT me lo marca como error porque él tiene que trabajar sin parámetros. Entonces, nuevamente, a ustedes quizás eso les parezca tonto que se los explique porque es obvio, ya lo vieron, que es posible declarar una función o procedimiento sin parámetros, pero la razón por la cual lo explico es por eso, porque cuando vayan a intro a program van a ver que en C++ sí tienen que decir que recibe parámetros nulos. Entonces, bueno, acá sería, pero eso eventualmente lo van a ver. Se los digo nada más para que vayan preparados. En PSINT no hay que hacer eso. Vean que en PSINT, si yo no quiero enviar parámetros, sencillamente declaro la firma de la función o del subproceso o procedimiento sin parámetros. Así de fácil y sencillo. Pero resulta ser que cuando sí paso un parámetro, hay dos formas de pasarlo. Y se llaman por referencia o por valor. Ahora, esto funciona de esta forma. Volvamos un toque a recordar cómo era que trabajaban las variables en PSINT, ¿verdad? O en lenguajes de computación en general. Recuerden que cuando nosotros tenemos una variable, ¿verdad? Cuando yo la defino, yo llego y digo, definir x como entero. PSINT lo que hace es que me crea un espacio en memoria, un cajoncito, ¿verdad? Donde él va a guardar un valor de tipo entero. Cuando yo llego y digo a x le asigno 5, ¿verdad? Bueno, en un principio, ¿verdad? Declaró el cajoncito y le puso de nombre, hagámoslo así, x. O pongámosle mejor un nombre más grande para que sea más evidente. Digamos var1. Entonces se llega y hace var1. Ese es el nombre, ¿verdad? Cuando yo le asigno x, entonces él dentro del cajoncito mete 5. Ah, perdón, que ya no se llama x, se llama var1. Ahí está. Ok. Entonces yo puedo modificar ese valor. Yo puedo decir var1 obtiene var1 más, digamos, 3. Eso quiere decir psint, cuando esta instrucción busca var1, ¿verdad? Supongamos que acá tuviéramos otras variables, otros espacios en memoria por ahí. Acá está, ¿verdad? Tenemos varios espacios en memoria. Ahí están varios. Entonces, cuando yo le digo var1, obtiene var1 más 3, psint va, se busca específicamente a var1, ¿verdad? No, este no es, este tampoco, este es. Saca su valor, 5, lo extrae un momento para revisarlo, le suma, ve que obtiene su mismo valor, es decir, ese 5, le suma 3 y lo vuelve a meter, que se convierte, lo vuelve a meter entonces como un 8 y queda ahí guardado en var1. Okay. Eso ya lo sabemos. Resulta ser que cuando yo tengo un subproceso y yo le envío, digámosle acá, a var1, hay dos maneras en las cuales su proceso puede estar recibiendo ese valor. Digamos que acá tenemos dos declaraciones distintas de su proceso. Su proceso lo podemos declarar
como lo hemos visto hasta el momento, donde recibe X, eso quiere decir que su proceso acá tiene una variable propia llamada X. Pero digamos que hay otro subproceso, de hecho, pongámosle procedimiento. No, pongámosle igual. La verdad, eso no difiere entre función o procedimiento. Entonces, ahí tenemos su proceso. Y acá tenemos su proceso 2, que también tiene otra variable llamada X. Acá está X. ¿Ok? Entonces, a los dos vamos a pasarle la misma variable. Pero resulta ser que yo a psint le voy a especificar que su proceso va a recibir X por valor. Mientras que su proceso 2, que ahí se me va a salir del renglón, lo va a recibir por referencia. Igual eso me salió. Ahí está. Estas son palabras reservadas. Vean que si yo me voy acá a psint, yo las puedo poner por valor y se me ponen azules, o por referencia y también se me pone azul. Son palabras reservadas. Como escribir, como definir, como cadena y todas esas. Entonces, cuando yo especifico que yo quiero que él me reciba una variable X por valor, psint hace esto. Cuando llega a esta línea, agarra var1, lo busca de la memoria, lo saca, y lo que hace es que traslada a la variable X del subproceso el valor, muy importante, de var1. Eso quiere decir, agarra el 8, lo copia, ojo, es el valor de la variable, y lo pega en su X. Si yo modifico luego este valor, 15, 48, menos 5, vean que acá lo estoy modificando, pero nada le está pasando al valor original, porque lo que hice fue que le pasé el valor de la variable. Por eso se llama por valor. Pero, ¿qué significa por referencia? Por referencia significa que yo a X lo que le voy a pasar es una referencia a memoria de la variable. Técnicamente hablando, lo que llega a ocurrir acá, ¿verdad? Como ustedes sabrán, dentro de la computadora, luego lo van a ver más a detalle en otros cursos como organización para computadoras y ARC y todos esos. La computadora se organiza con diferentes códigos de memoria, ¿verdad? Muchos escritos en hexadecimal, ¿verdad? Entonces son códigos ahí como 0 por no sé cuánto y cosas así, ¿verdad? Entonces, técnicamente hablando, no tienen que memorizar esto que les voy a decir, pero técnicamente hablando, lo que hace es recibir un valor que hace referencia al lugar en memoria donde está guardado var1. Esa es la forma técnica de entenderlo. Pero para que ustedes lo entiendan de una manera más fácil, es básicamente como que yo haga esto. En vez de hacerle copy-paste al valor de var1, es como que yo agarre var1 como tal y la meta aquí adentro. Y ahí está. Entonces, cada vez que dentro de su proceso yo vaya a modificar a X, psint se va a ir a X. Digamos que yo a X le quiera sumar 2. Entonces, su proceso 2 en psint busca X, aquí está X. ¿Qué hay dentro de X? La referencia a var1. Entonces, le sumo 2 y se convierte en 10. Pero vean que efectivamente modifiqué a var1 a través de X. Entonces, cuando este subproceso acabe, y volvamos al algoritmo original, la variable var1 con la que él estaba trabajando ya no es 8, fue modificada. ¿Por quién? Por su proceso 2. Porque, nuevamente, recuerden, su proceso 1 o su proceso normal recibió el valor de X, una copia de X, pero su proceso 2 recibió la referencia de var1. A manera de resumen, lo que tienen que memorizar, a mí me gusta explicarlo
de una manera un poco más detallada, porque a fin de cuentas es más fácil trabajar con algo cuando uno lo entiende, ¿cierto? Entonces a mí me gusta por eso explicarles estos detallillos de qué es lo que está pasando, para que ustedes al saber qué es lo que está pasando les sea más fácil desarrollar esa lógica de computación. Pero a manera sencilla de memorizarlo y recordarlo, ustedes lo que tienen que saber es que cuando yo paso una variable por valor, la variable original no es modificada. Mientras que cuando yo paso una variable por referencia, la variable original sí se ve afectada por todo cambio. Entonces, volviendo a lo que me había preguntado por acá, Jason, creo que había sido. Acá, que dice, ¿pueden compartir variables entre un subproceso y otro? Sí se puede. Puedes compartirlas por valor, en cuyo caso básicamente no es una forma de compartirlo. Es como que un empleado vaya, fotocopie un documento y te lo dé a vos. Entonces todo cambio que vos hagas sobre ese documento no va a afectar al original. O lo puedes pasar por referencia, en cuyo caso es como que un empleado agarre un documento y te lo dé a vos. Toda modificación que ese documento vos le hagas, luego cuando se la devolvas a tu compañero, le va a afectar el documento original, porque a fin de cuentas te pasó el documento original. ¿Qué tal? Perdón, ¿qué tal? ¿Sí me entendieron? Nuevamente, si alguien tiene alguna duda, recuerde levantarme la mano para yo saber. Juan José me dice, yo hasta ahora sí, excelente. ¿Qué tal van los demás? Jason dice, creo que aún no termino de comprender el uso práctico. El uso práctico es que entonces vos podés trabajar va a ir quedando más claro, por supuesto, a medida que vayamos viendo los ejemplos, pero el uso práctico a manera de resumen es que vos podés trabajar con ambas formas. Si vos tenés una variable que ocupas compartir entre subprocesos, la podés pasar por valor para asegurarte de que vas a proteger el valor original. Digamos, por ejemplo, que este subproceso trabaje haciéndome unas sumas y unas modificaciones a una variable según el usuario. Digamos que el usuario originalmente metió la variable 5 y entonces yo tengo un subproceso que va a ir calculando multiplicaciones, cúmulos de multiplicaciones sucesivas en esa variable, pero yo necesito ese valor de 5 para luego calcular restas sucesivas. Entonces yo tengo un subproceso multiplicaciones y tengo otro que se llame restas. Entonces, cuando yo paso var1 a multiplicaciones, el usuario me lo va a ir multiplicando y me lo va a ir modificando, pero el valor original me queda protegido en el algoritmo principal. Entonces, cuando multiplicaciones acabe y pasemos a la siguiente etapa, que es de restas, podemos comenzar a partir del mismo punto sin tener que decirle al usuario, ¿me recuerda cuál era el valor original? Por otro lado, si más bien tenés variables que sí querés modificar, como por ejemplo una matriz que querés que sea inicializada por un subproceso, que eso ahorita lo vamos a, bueno, hoy quizá no, pero sí tengo un ejemplo de eso que vamos a ver muy probablemente el sábado. Es muy útil que yo le mande esa matriz por referencia al subproceso, porque entonces el subproceso me la inicializa, eso quiere decir me la modifica, y cuando volvemos al algoritmo principal, la matriz modificada es accesible para el algoritmo principal. Entonces, nuevamente, con el tiempo eso te va a ir quedando te va a ir quedando más claro, pero en realidad el uso práctico es muy útil por eso, porque vos podés hacer esas combinaciones para proteger valores originales o para sencillamente compartir valores entre los subprocesos. Entonces es como el acceso a memoria compartido o no compartido. Nuevamente, un ejemplo muy, o no un ejemplo, sino volviendo a la metáfora de la compañía, es como los documentos. Vos podés trabajar con un documento que también necesita, digamos, un formulario que ocupas que todos tus compañeros de trabajo llenen.
Digamos que todos estamos trabajando juntos y todos tenemos que llenar un formulario, no sé, digamos de personalidad para recursos humanos, una cosa así. Sería un poco raro que yo llene la mitad del documento y que vos llenes otra y que Juan José llene otra, porque se supone que el formulario de personalidad es para la personalidad de cada uno. Entonces, ¿qué se hace? Se le saca fotocopia al documento para proteger cada copia. O como decir, se pasa por valor. Por otro lado, imaginemos que estamos nuevamente al ejemplo de una compañía informática y todos nosotros estamos trabajando en un programa. Entonces, digamos que cada quien está haciendo diferentes partes del código. Digamos que, no sé, yo me estoy dedicando ahí en algo del backend y no sé, Miguel está diseñando la interfaz gráfica y vos estás, no sé, diseñando una parte de interfaz con otra con otro lenguaje, una cosilla así, y alguien por ahí más, no sé, digamos, Juan José está trabajando en lo que es la conectividad web del programa y cosillas así. En ese caso, no sería nada práctico que cada quien tuviera su código aislado. Es más útil trabajar con algo como un repositorio, que eso lo van a ver más adelante, que son básicamente eh, de decir, repositorios son nubes, por así decirlo, en línea donde se guarda como que todo el código completo. Obviamente es un poco más complejo que eso, pero para no desviarme mucho del tema. Entonces, todos tenemos acceso al mismo recurso y cada quien trabaja por su parte. Y cada modificación que se haga, digamos cuando Miguel diseña una nueva parte de la interfaz gráfica, todos podemos tener acceso a esa sección de la interfaz gráfica. Todos la podemos ver, todos podemos codificar nuestro pedacito relacionado a esa parte de la interfaz gráfica. Cuando Juan José termine un pedazo de la conectividad, entonces alguien más por ahí puede estar trabajando un fragmento del código que tiene que estarse enviando a través de esa entrada de conectividad, etcétera, etcétera. ¿Qué tal? O sea, son ejemplos, yo sé, son ejemplos muy un poco distantes, pero es una metáfora. Me dice Jason, sí comprendo la lógica. Voy a esperar a ver ejemplos. Gracias, profe, con muchísimo gusto. Ok, entonces, este es otro ejemplillo, chiquitillo, ¿verdad? No es muy grande, pero demuestra esas diferencias entre lo que es pasar un proceso, una variable por referencia o por valor. Más aún, esto debería llamarse subproceso. Más aún, demuestra la diferencia también entre las funciones y los procedimientos. Entonces, vean que este es un algoritmo que se llama suma mult. Vean que yo llego y defino en el algoritmo principal num, num2 y resultado como enteros. Tenemos que num originalmente es 12 y num2 es 6. Entonces, vean que suma, en este momento solo estoy invocando a suma. La función suma 2, no, es que esto antes era una multiplicación. No importa, dejámoslo, cambiémosle el nombre. La función de suma, o subproceso en realidad, esto no es una función, es un procedimiento, se llama y yo le mando num2 y el resultado. Luego vean que llega y me escribe, la suma de num más num2 es resultado. Yo lo ejecuto y dicho y hecho, la suma de 12 y 6 es 18. Vean que, por otro lado, bueno, vean que viendo el cuerpo de suma es algo sencillito. Vean que suma recibe A por referencia, B por referencia y C por referencia. Vean que dicho y hecho, vean el orden, es A, B y C. Vean que si subimos a suma, tenemos num2 y el resultado. Vean que originalmente el resultado no tenía ningún valor, era vacío. Inicialicémoslo igual.
digamos que el resultado inicia en 0. Vean que suma no retorna ningún valor porque es un procedimiento. Sin embargo, vean que cuando yo imprimo fuera del subproceso, vean que el subproceso no imprime nada. Él solo calcula y el resultado lo guarda en C. Pero vean que cuando yo retorno al algoritmo principal, num y num2 conservaron sus valores, 12 y 6, porque no fueron modificados. A pesar de que los recibieron por referencia, no fueron modificados. El único que es modificado es C, porque vean que C obtiene el valor de esas sumas. Y dicho y hecho, vean que cuando yo imprimo aquí el resultado, ya tiene un valor modificado, porque yo envié el resultado como C. Vean que si yo luego modifico a A y a B, vean que ahora me está imprimiendo algo un poco extraño. Dice que 65.465 más menos 1 es 18, lo cual no es cierto. Pero ¿por qué ocurre eso? Porque vean que yo en el procedimiento suma estoy asignando a C la suma de los valores originales de A y B, porque vean que antes de eso ninguno de esos valores había sido modificado. Vean que A y B yo los envié como, o los recibí como num y num2, que originalmente eran 12 y 16. Entonces el valor de C queda intacto, siendo la suma de 12 y 6. Pero como luego de hacer esa asignación y hacer ese cambio a C original, es decir, a lo que envié acá, modifico a y a B. Y como lo recibí por referencia, cuando bajamos acá después de haber llamado al subproceso, num y num2 me fueron modificados. Pero vean que si yo cambio esto, ya eso no ocurre, a pesar de que los volví a modificar. O bueno, de que aún así los sigo modificando. Pero acá ahora lo que modifiqué fueron los valores que yo recibí de esas variables. Sin embargo, vean que C lo sigo recibiendo por referencia. Eso quiere decir que acá yo recibí copias de num y num2, pero acá yo recibí al resultado como tal. Entonces, el resultado fue modificado, los valores copiados de A y B fueron modificados, pero al final la única variable original que fue modificada, lo único que no se copy pasteó fue el resultado. ¿Ok? Vean que alternativamente yo puedo trabajar de esta otra manera. La sintaxis de una función. Función, vean que yo les dije que lo que hace es retornar un valor, ¿cierto? Para yo declarar una función, no es necesario que yo la llame función, yo lo puedo llamar esto también su proceso, ¿verdad? Esto es por fines, digámosle, como demostrativos. Para que PSINT entienda que un subproceso tiene que retornar un valor, lo que hay que hacer es declararlo con una variable de tipo retorno. Vean que yo acá lo que hago es comenzar declarando retorno, obtiene el resultado de suma con sus argumentos. ¿Ok? ¿La variable tiene que llamarse retorno? No. Vean que yo le puedo poner lo que yo quiera. Yo le puedo poner, no sé, F. Y vean que igual funciona. No, tengo que modificar cada referencia. ¿Ok? Pero yo le pongo de nombre F sencillamente para que sea más comprensible, digámosle. Entonces, vean acá, por ejemplo, lo que vamos a hacer. Voy a llamar a suma 2 y el resultado o el valor de retorno se lo voy a asignar al resultado. Entonces vean que cuando yo ejecuto esto, me sigue diciendo, la suma de 12 más 6 es 18. Pero vean qué curioso,
Vean que el orden que yo envié fue num2 y resultado, el mismo orden. Y vean que la declaración de las variables es A, B y M por referencia. Vean que A y B, que representan a num y num2, no especifiqué cómo los recibió. Si yo agarro a acá y lo modifico, y a B también, no, acá abajo. Vean que no me los afectó. Eso quiere decir que a pesar de que no especifiqué, me los recibió por valor. Eso es un detalle importante. Si yo no especifico cómo me va a recibir PSINT las variables, él por defecto a las variables normales me las recibe por valor, excepto si la variable que estamos enviando es un arreglo. Si la variable que nosotros le enviamos al subproceso es un arreglo, ya sea un vector o una matriz, siempre me los recibe por defecto por referencia. Pero si es una variable normal, como num y num2, por defecto me los recibe por valor. Ahora, vean esto. Vean que nuevamente A, B y M por referencia. M dijimos que era el resultado, ¿verdad? Vean lo que yo hago acá. Yo a retorno le asigno 15, le asigno un valor lo que sea, le asigno un valor 0 y por último al retorno le asigno A más B. Recuerden que el retorno yo lo declaré aquí arriba como el valor de retorno. La manera en la que funciona un valor de retorno es la función devuelve el último valor actualizado de la variable retorno. Entonces vean que no importa los valores que yo le asigne acá arriba, el último valor de retorno es la suma de A más B, es decir, los valores originales de num y num2. Vean que yo acá abajo estoy modificando a A y a B, pero recuerden que esto tiene un orden secuencial. Eso quiere decir, para cuando llegamos acá y al retorno le asignamos la suma de A y B, los valores de A y B eran los valores originales que recibieron. En este caso, los de num1 y num2, que serían 12 y 6. Es decir, el 18. Tal y como lo vemos acá. Sin embargo, vean que algo muy curioso ocurre aquí. M lo recibimos por referencia, pero yo aquí a M le estoy asignando la multiplicación de A por B. 12 y 6, 12 por 6 no da 18. Pero vean que cuando yo imprimo aquí resultado, igual me está imprimiendo 18, a pesar de que yo modifiqué su valor acá. ¿Por qué será eso? Nuevamente, recuerden la lógica secuencial. En una operación compuesta, ¿qué es lo que siempre, siempre, indiferentemente de lo que tengamos, qué es lo que siempre se resuelve primero? La precedencia explícita, ¿cierto? Lo que está entre paréntesis. Nosotros podríamos considerar que una función, lo que está entre paréntesis, es como precedencia explícita, es decir, siempre se resuelve primero el resultado en una función. Entonces, vean que yo a suma 2 le mando num2 y resultado. Hace todas estas loqueras. Incluso me modifica el resultado y le asigna la multiplicación de los dos valores. Es más, metámoslos acá para que le asigne la multiplicación de los valores ya modificados. Y vean que igual no me afecta. Lo que ocurre, sin embargo, es lo siguiente. Vean que yo, a partir de este punto, luego de que asigné la suma a retorno, retorno no se me volvió a modificar. Eso quiere decir que para cuando acabe el subproceso, el último valor de retorno fue 12 más 6, siendo 18. Entonces, tenemos que para cuando salimos de la función, resultado tiene el valor de esa multiplicación, pero luego ese valor es sobrescrito porque vean que yo, luego de esto, recuerden que los operadores de asignación, que es esto, son los que se resuelven más bien de último. Entonces, a pesar de que el resultado acá tiene ese valor loquísimo de la multiplicación acá, ese valor luego es sobrescrito por el valor de retorno de la función.
Entonces, acá, luego de esta instrucción, resultado, a pesar de que regresó teniendo un valor modificado, se le asigna 18. Y dicho y hecho. Num conservó su valor porque lo pasé por valor. Num2 también conservó su valor porque lo pasé por valor. Resultado vio su valor afectado, pero dos veces. La primera dentro del subproceso y la segunda al asignarle el resultado del subproceso. Y al final tenemos la suma intacta. ¿Qué tal quedó eso? Miguel dice, usted podría ponerlo aquí. ¿Poner qué cosa, Miguel? Vamos a ver, mientras Miguel escribe, Steven me dice, profe, una pregunta, ¿qué significa el por referencia? El por referencia, como les digo, es la forma en la que estamos pasando los valores. Recuerden que como les dije acá, hay dos maneras de pasar los valores, ¿verdad? Por valor y por referencia. Por valor es una copia del valor, ¿verdad? Esto es una copia. Yo puedo modificar este valor cuantas veces yo quiera y no se afecta al valor original. Por referencia sí se afecta el valor original, porque por referencia significa que estoy pasando una referencia a la variable original. Entonces, si yo modifico x, cuando voy al valor de x, lo que hay en x es var 1. Entonces, es como que pseint siga esta secuencia. Si yo a x le sumo 5, voy al valor de x, es var 1. Voy a var 1, le sumo 5, se convierte en 10. Entonces, el valor original fue modificado. Eso es por referencia, es una referencia a la variable original. ¿Ok? ¿Qué tal estamos? Steven dice, muchas gracias, profe, todo claro, buenas noches. Con muchísimo gusto, Steven, por supuesto. Muy buenas noches. ¿Alguien más con alguna otra duda? Jason dice, bien, gracias, profe, con muchísimo gusto, Jason, por supuesto. Recuerden levantarme la mano si tienen alguna duda. Ok, pareciera como que no. Igual si alguien está escribiendo, por favor síganme escribiendo. No crean que los estoy cerrando. Nada más voy a ir cerrando la grabación, pero igual yo contesto la duda. Entonces, bueno, como siempre les digo, recuerden que mis sesiones quedan grabadas y que las estamos subiendo al canal de YouTube a lo largo de un periodo de 48 horas, lo cual significa que deberían estar pudiendo ver la grabación entre entre mañana y pasado. Recuerden también que en el canal de YouTube hay otros recursos que la persona encargada sube de otras materias o de esta misma, como por ejemplo ejemplos o sesiones virtuales, así como también tutorías de otras materias. Entonces es un recurso para que ustedes puedan estarlo utilizando adicional a mis sesiones virtuales o a las tutorías virtuales o en general. Entonces, pues bueno, les deseo una muy buena noche y un muy buen resto de semana. Vamos a ir acabando la grabación.